Es un fin de semana difícil, ¿verdad? Entendemos que la muerte de un familiar no se reemplaza fácilmente. Creo que es imposible reemplazar la ausencia de una persona por la muerte. Pero nosotros hemos cantado que Dios es el Dios de lo imposible. Y con Dios estas cosas se ven diferentes. Damaris Cedeño, hermana de Noemí, de Sara y de Percy y de otros 2 hermanos más y hermanas, está en el valle de la muerte, porque este es el segundo hijo que pierde en las mismas circunstancias. Para ella la esperanza se ha ido. Es difícil afrontar todo esto, pero si en el valle de la muerte tú te encuentras, yo estoy contigo y seguro tú estarás. Esa es nuestra oración por Damaris, que ella pueda encontrar ahora el refugio, la seguridad que necesita, el consuelo que es la presencia de Cristo al lado tuya en estos momentos. Así que esa es nuestra oración ante esta triste noticia, una noticia que nos ha partido el corazón y que cuando uno la conoce en profundidad no tiene más remedio que erizarse, porque son cosas que están ajenas en nuestro contexto, pero hay lugares donde lamentablemente esto ocurre. Hermanos, oremos por la familia, oremos por ellos allí en Panamá y por los que están aquí, que desde lejos también las cosas se ven difíciles. Triste noticia, noticia negra. Confiemos en el Señor que Él pueda hacer su voluntad en todo esto. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 3. José, Inés, gusto veros, Dios os bendiga. Santiago capítulo 3. Podéis ir abriendo la Biblia por ahí. En Santiago capítulo 3, hoy Juan, que suele poner el título del culto para mandar el enlace a aquellos que van a verlo por YouTube, le decía Santiago 3 y decía qué versículo y yo le decía Santiago 3 entero. Sí, vamos a ver todo el capítulo 3 de Santiago. Hermanos, no hay telediario, no hay noticiero más certero que la puerta de un colegio. Es así. La puerta de un colegio hoy día es lo más parecido a la típica plaza de un pueblo. La puerta de un colegio es el ágora del siglo XXI. El ágora griego es donde se discutían y se hablaban todas las cosas en la antigua Grecia. Pues bien, la puerta de un colegio es el ágora del siglo XXI. Se habla de todo, se dice de todo y a todo volumen. Da la sensación de que el que más fuerte hable es el que más sabe, el que más entiende. El que más alce su voz parece tener más razón. Pues bien, hermanos, una de esas múltiples conversaciones que hay a la hora de entrar en un colegio o de recoger a los niños del colegio, llegó a mí esta semana. Y no suelen sorprenderme las conversaciones, algunas palabras sí me chirrían, tengo que confesarlo, pero no me suelen sorprender las conversaciones que se hablan porque son muy superficiales. Es el tiempo o el fútbol, no se habla de otra cosa. Es la actividad que nuestros hijos van a tener, la excursión tal, es lo que se habla en la puerta de un colegio. Pero tengo que decir que esta semana esta conversación me sorprendió. Me sorprendió. Hermanos, un señor llegó allí a donde estaban todos los padres y felicitó a un conocido con un fuerte ¡Feliz Año Nuevo! Parece ser que no se habían visto hasta ese entonces y entonces este hombre se acerca, abraza a su conocido y le dice ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo te va? Yo estaba atento, decía, le ha dicho muy fuerte ese Feliz Año Nuevo, hay que decirlo ya más flojito porque estamos ya a 22 de enero y hay que tener un poco de cuidado. Pero muy ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? A lo que su conocido respondió, bueno, no me quejo, las cosas van bien, no me quejo. ¿Y tú? Y entonces este hombre, que felicitó el Año Nuevo, responde, yo sí me quejo. Porque si no te quejas, no consigues nada. Yo sí me quejo, porque si no me quejo, no prospero. Yo sí me quejo, porque si no me quejo, no avanzo.
Esa era la conversación. Yo no daba crédito. Uno decía, bueno, no me quejo, y el otro decía, yo sí me quejo, porque si me quejo consigo lo que quiero. El mundo, hermanos, la sociedad nos ha enseñado eso. De hecho, el sabio refranero español dice, el que se queja, sus males aleja. Eso nos ha enseñado la sociedad, que el que se queje va a conseguir más. Así respondemos nosotros ante la adversidad. Así responde el ser humano ante los problemas, gritando más fuerte, respondiendo con la misma moneda. Creemos que la única vía es la vía de la fuerza, responder a los ataques atacando con más potencia. Así es como nosotros creemos que se deben resolver los conflictos, los problemas, las tensiones y la presión que tenemos. ¿Me están presionando? Pues yo voy a responder con la misma moneda. Los cristianos a los que Santiago escribe se sentían y eran atacados, presionados por las altas esferas de la sociedad. Pero no solo ellos que habían tenido que huir por la persecución, no solo estos a los que Santiago escribe que huyeron porque si no iban a perder su vida, estaban sufriendo. También el mismo Santiago, el propio Santiago estaba sufriendo lo mismo en su tierra, en Jerusalén. Él estaba sintiendo la presión, él estaba sintiendo la persecución. Hermanos, los creyentes estaban siendo perseguidos seriamente por sus propios compatriotas, los judíos, también por Roma, también por los sacerdotes de alto rango, y estos a los que Santiago escribe, además de todo eso, estaban siendo perseguidos, ya lo conocéis, por los grandes terratenientes de la zona. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que la tensión se podía cortar con un cuchillo. La tensión se podía cortar porque se mascaba en el ambiente. La situación, la cosa era muy seria. Llegaba a límites insospechados, a límites altos, como leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 23. ¿Os acordáis de esa historia que vimos hace muy poco en el libro de Hechos? Ahí vemos como 40 hombres, no uno ni dos, 40 hombres hacen un juramento, hacen un pacto de no comer ni beber hasta quitarle la vida a Pablo. 40 hombres deciden que no iban a comer ni beber hasta matar al apóstol Pablo. Hermanos, a veces leyendo las Escrituras simplemente no podemos percibir la tensión. ¿Os imagináis vosotros tener una amenaza de 40 personas? Tener una amenaza como cristianos de que os van a quitar la vida, de que hay 40 que han jurado no comer ni beber sin que os quiten la vida. Evidentemente se murieron de hambre, porque Pablo siguió hacia adelante. Pero la amenaza, la tensión, la persecución era terrible, terrible, hermanos. La violencia era máxima. Así como acabaron con Jesús en una cruz, de la manera más cruel, así querían acabar con todos. De hecho, según nos cuenta el historiador judío Josefo, al propio Santiago, quien escribe esta carta, lo asesinaron lapidándole. Le quitaron la vida a pedradas. Hermanos, la cosa era muy seria, muy, muy seria. Les estaban haciendo la vida muy difícil. Pues bien, ¿qué se les ocurrió a estos a los que Santiago escribe como respuesta? ¿Cuál fue su solución? Eureka. Estamos en la primera. Gastón, tienes que estar en la primera, por favor. Esta es una de las preguntas que tendremos más adelante, pero después de la primera veremos atrás, un poco más atrás, déjame a mí si quieres. Esta es su respuesta. El que se queja, sus males aleja. Así respondieron ante esa persecución. Así respondieron estos ante la presión, quejándose, pagando con la misma moneda. ¿Nos vais a presionar? Pues los cristianos a los que Santiago escribe decidieron responder de la misma forma. Ataquemos con más fuerza. ¿Sería esa una buena solución? ¿Agradaría eso al Señor? ¿Sería eso algo que Santiago iba a permitir? Pues lo vamos a leer en el capítulo 3, que es el estudio que hoy tenemos por delante. Dice así la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, versículo 1.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahí lo tenéis, por si acaso queréis seguir la lectura. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, atentos a esto. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este es el versículo clave. Hermanos míos, esto no puede suceder. No puede ocurrir. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, otra vez, versículo 1, versículo 10, versículo 12. Hermanos míos, está hablando a la iglesia, está hablando a creyentes. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y termina Santiago diciendo: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Evidentemente, no había dónde cortar este texto. Evidentemente hay que verlo entero para que podamos comprender cómo esta iglesia responde a la presión, la persecución, el abuso. El Señor hoy quiere hablarnos de esto. Como hemos leído en el libro de Mateo, capítulo 5. ¿Cómo respondemos ante los malos? Jesús dice: pon la otra mejilla. Vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en Santiago capítulo 3. Señor, queremos orar en este momento pidiendo que podamos gozarnos en esta mañana en tu palabra. Podamos alegrarnos al poder disfrutar de tu bendita palabra. Podamos regocijar en nuestros corazones al poder oír tu voz con claridad. Señor, ayúdanos a poder festejar en nuestro interior que tú hoy nos hables y que nos hables de un tema tan importante y tan actual. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra atención a lo que tú tienes que decirnos. Señor, este mensaje es vital, es importantísimo y te ruego que podamos comprenderlo, aceptarlo y practicarlo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este capítulo 3 que acabamos de leer va acerca del poder de la palabra.
Eso es Santiago capítulo 3, el poder de la palabra, el poder de la retórica, podríamos decir. ¿Qué es la retórica? Pues entre sus muchas definiciones, la retórica también son reglas para persuadir o argumento engañoso. De eso va el capítulo 3 de Santiago, de una retórica engañosa, de reglas para manipular con la palabra. Hermanos, la palabra, el discurso, la retórica es algo que los hombres hemos utilizado durante toda la historia para mover a las masas. La palabra tiene un poder impresionante, es capaz de mover a toda una masa. Los nazis, dice este artículo, utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia. Esa fue su estrategia, utilizar la palabra, la propaganda, la retórica para manejar a los alemanes durante la democracia. Pero no pararon ahí, sino que después, posteriormente, durante la dictadura, también manipularon a millones de alemanes con el fin de facilitar, atentos, la persecución, la guerra y hasta el genocidio. Eso dice la Enciclopedia del Holocausto, que he podido acceder a ella a través de Internet, y es impresionante lo que cuenta de esa historia. Cómo a través de la propaganda del arte, de la radio, de los carteles, de la voz y la palabra, manipularon a los alemanes, a toda la nación, para llevarla a entender que la guerra era buena, que perseguir a los judíos era bueno y acabar con ellos también. Eran habilidosos propagandistas que usaron técnicas sofisticadas de publicidad y la tecnología más moderna de la época para diseminar, expandir sus mensajes. En 1924, el propio Adolf Hitler escribió que la tarea de la propaganda era no decir la verdad, sino manipularla para que siempre fuese para su propio beneficio. Eso es lo que él hizo. No dijo la verdad, dijo lo que quería decir para su propio beneficio. Utilizó sus palabras para manipular la mente de millones de personas y que le siguiesen, pues solo buscaba su propio beneficio, como hace hoy día, lamentablemente, el dirigente ruso Vladimir Putin. Lanza su propaganda y todos le siguen. Tiene a todo un ejército haciendo lo que él dice y creen, algunos de ellos, que es bueno. Pues bien, hermanos, los primeros 3 versículos que acabamos de leer nos ponen en contexto, nos ponen en situación. Vienen a decirnos que en esta iglesia estaban dando malos discursos, lanzando una propaganda dañina. Se estaban enviando mensajes equivocados. Ya hemos visto algunos. La semana pasada vimos cómo en la iglesia se decía que el pobre se busque la vida. Que tiene hambre, que busque su comida. Que tiene frío, que busque su ropa. Hace 2 semanas vimos que el mensaje que se estaba dando es la ley del más fuerte. Si el rico tiene más, que tenga más. Y el que pueda luchar por tener más, que tenga más. Y los pobres, allá ellos. Esta semana el mensaje que se estaba dando, que se estaba enseñando, es paguemos con la misma moneda al rico. El rico nos ataca, ataquémosle nosotros también. Algunos que querían enseñar no lo hacían, hermanos, con la motivación correcta. No estaban utilizando el púlpito con la motivación correcta. Había llegado al oído de Santiago que los hermanos estaban utilizando el púlpito para influenciar. ¿Veis cómo lo de los influencers no es nada nuevo? Para influenciar, para llamar a la violencia. Estaban utilizando esta posición para llamar a las armas. Por eso Santiago, versículo 2, anima a que los hermanos pongan freno inmediatamente a su discurso violento, pues así evitarían que el resto les siguiese, que el resto del cuerpo fuese con ellos, que pusieran freno instantáneamente para evitar que la multitud sufriera. Porque, hermanos, este tipo de retórica violenta, este tipo de mensaje sutil y engañoso,
es como el freno que se le pone al caballo. Con ese freno se dirige al caballo donde uno quiere. Con ese tipo de discursos, ante la violencia, ante la presión, con un discurso del mismo modo, la masa fácilmente sigue. Y con el discurso se dirige a la masa donde uno quiere, dice el versículo 3. O es como un pequeño timón, versículo 4, que puede mover donde quiere, donde le apetece, al transatlántico más grande. Un timón así de pequeño y mueve un barco enorme. Así son los mensajes de este estilo. O como dice el versículo 5, como una pequeña chispa que enciende un enorme fuego. Estas cosas pequeñas, dice el comentarista Mu, no solo tienen el poder de controlar cosas mucho más grandes, como un barco, sino que además tiene el potencial de causar enormes desastres. No solo manipulan, sino que en su manipulación llevan al desastre. Hermano, Santiago está amorosamente, aunque no lo creáis, está amorosamente combatiendo a los malos influencers de la época. Eso es lo que está haciendo Santiago con este capítulo 3, según nos dice el versículo 5. Está contra aquellos que presumían de lo que no podían y de lo que no debían. Por lo tanto, nosotros al entender estas palabras que estaban presumiendo de lo que no podían, podemos hacernos una idea de cómo era su discurso. Podemos hacernos una idea de qué era esa propaganda. Ellos podían estar diciendo algo así: hey, hermanos, acabar con los ricos será solo el principio. Acabar con ellos será solo el comienzo de nuestra conquista. Después acabaremos con Roma. Que se prepare el emperador porque vamos a acabar con él. Algo así podía ser su discurso. Pero Santiago advierte sabiamente que el resultado de este tipo de discursos, mensajes presuntuosos, inflados, exagerados, es completamente destructivo. Ese tipo de mensajes en la iglesia son completamente destructivos. Solo les iba a llevar al desastre. Versículo 5. ¡Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Versículo 6. Contamina todo el cuerpo. Esos mensajes no llevan a ningún sitio. Llevan al desastre simplemente. Hermanos, este es el terrible resultado que dejan estos discursos. Afecta, versículo 6, a todo el cuerpo. En definitiva, toda la iglesia está en peligro cuando ante los problemas se responde de esta forma. La iglesia entera está en peligro cuando ante la presión, ante las injusticias, respondemos de la misma forma. Es como si yo ahora dijese: hermanos, cuando terminemos este culto, todos vosotros nos acompañáis, pues vamos a ir a las gasolineras, vamos a ponernos ahí y no va a entrar ningún coche. Nadie va a echar gasolina hoy. Se van a enterar estos que están subiendo los precios. Y mañana nos vemos todos en la puerta de Mercadona y paramos al tráiler que llegue porque no queremos que nos vendan las cosas a un precio mayor. Algo muy parecido estaban haciendo. Esta es la solución que ellos estaban aportando a la iglesia. ¿Nos están pagando mal? Paguémosle con la misma moneda. Pero hermanos, ¿por qué es dañino? Esto es muy interesante. ¿Por qué este mensaje no debe darse? ¿Por qué es tan dañino? Pues hermanos, porque el diablo está detrás de este tipo de palabras. El diablo está detrás de este tipo de mensajes, dice el versículo 6 y el versículo 15. Así comienza a obrar el diablo sus maquinaciones, utilizando la lengua para lanzar discursos violentos que inflaman a la gente y les hace creer que esa es la única vía. Que esa es la única respuesta que se debe dar. Hermanos, ¿por qué la guerra entre Rusia y Ucrania, o cualquier otra guerra, por qué la guerra es un infierno? Todos vemos las noticias, todos vemos las imágenes y todos decimos: ¡wow, qué infierno! ¿Por qué? Porque nació de un discurso infernal. Porque vino de ahí. Putin usó una verborrea diabólica y eso es lo que ahora tenemos. Un infierno en Ucrania. Porque nace de ahí. Porque viene de ahí.
La guerra es un infierno porque nace primero de una persona infernal que inflama las lenguas, los discursos y lleva a situaciones infernales. Hermanos, los hombres hemos conseguido domar, dice el texto, a todos los animales. En definitiva, estamos por encima, dice el versículo 7. Pero un mensaje violento, una lengua suelta, una retórica engañosa en respuesta al abuso que se está viviendo, a los miedos, a la presión que estamos viviendo, eso es difícil de controlar. Muy difícil. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la respuesta normal. Porque creemos que esa es la respuesta natural. O mucho peor, creemos que esa es la respuesta correcta. Tú me das aquí, yo también te voy a dar. Hemos malinterpretado el ojo por ojo. No lo hemos interpretado bien. ¿Sabéis que el ojo por ojo no es una ley de venganza? Sino que es una ley misericordiosa. No es una ley para que hagamos lo que nos dé la gana, es todo lo contrario, es una ley para refrenar. Porque antiguamente si te cortaban un dedo, lo que tú ibas era a matar a la otra persona. Y el Señor dice, no, un dedo por un dedo, hagamos las cosas iguales, que no se nos vaya. Nosotros hemos entendido que ante ataques y presiones debemos responder de la misma forma. Hemos malinterpretado la ley del talión. Hemos creído que no hay otra vía. Por eso, hermanos, una mala enseñanza en la iglesia, una mala enseñanza desde este lugar puede manipular a toda la iglesia. Aquí quiero decir, hermanos, que cuidemos el lugar donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Tengamos cuidado de dónde recibimos los mensajes. Busquemos iglesias que den un mensaje bíblico. Busquemos lugares donde se enseñe la palabra de Dios y no las palabras de los hombres. Porque un mensaje equivocado dado en una iglesia puede manipular a toda la iglesia. Y este tipo de mensajes, los que Santiago quería que no se estuviesen dando, si no se domaban, si no se frenaban, iban a llevar a la muerte. Y eso es lo que ha ocurrido durante la historia. ¿Cuántos movimientos sectarios ha habido durante la historia que a través de un mensaje han captado a gente y la han llevado a la muerte? Es así. El discurso repetido y engañoso fue, en muchos casos, en estas sectas, veneno mortal, como dice el versículo 8. El problema, hermanos, en este caso concreto, es que este discurso ya se había entregado. Ese era el problema. Este discurso ya se había lanzado, ya corría por los pasillos de la iglesia, ya se estaba dando en la iglesia y se veían sus venenosos frutos. Versículo 10. No debe ser así. Eso quiere decir, hermanos, que ya se estaba maquinando todo esto, que la maquinaria ya estaba en proceso y estaba trayendo lamentables resultados. Por eso dice Santiago, esto no puede ocurrir, lo que yo estoy oyendo no puede suceder dentro de la iglesia. Hermanos, ya se habían tomado represalias, ya se habían tomado respuestas, hasta tal punto que hubo entre ellos asesinatos. Lo leímos en el capítulo 2. Hermano, Santiago, el autor de esta carta, que vivía lo mismo, exactamente lo mismo que estos a los que le escribe estaban viviendo, perplejo por lo que oía, incrédulo ante lo que estaba oyendo, no tiene más remedio que decirle que esas cosas no las hace un cristiano. No lo puede poner más claro. Esto no debe ser así. Los cristianos no respondemos ante las presiones, ante la violencia con violencia. Santiago le está diciendo que no podemos llegar a los límites que llegaron Caín y Abel. Hermanos, a veces no medimos el poder de la palabra y decimos cosas que hieren nuestra vida y la vida de los que nos oyen. Y no medimos el poder de esas palabras. Y a veces cuando eso se descontrola puede llegar a situaciones muy peligrosas. En este caso llegaron al asesinato. Y Santiago dice, cuidado con las palabras, que no nos lleven a hacer lo que Caín hizo con Abel.
que podamos matar al hermano. Hermanos, si las palabras no se frenan, la cosa se pone seria. Si no ponemos un freno a nuestros discursos, a ciertos discursos que damos, las cosas se ponen serias. Es imposible que esa actitud vaya de la mano de la Iglesia. Eso dice el versículo 11 y el versículo 12. Que igual que de un mismo caño no sale agua potable y agua no potable, tampoco se puede en la Iglesia dar mensajes que lleven a la violencia y al mismo tiempo compartir el mensaje de paz y perdón del Evangelio. No podemos estar aquí en este púlpito diciendo que hay perdón, que hay paz, que hay redención, que hay misericordia y el domingo que viene decir, hermanos, todo el mundo a la calle. Y violentar la situación. Santiago quiere corregir eso. Al igual que corrigió a los ricos para que no abusaran de los pobres, ahora Santiago está corrigiendo a los pobres para que no utilicen su mensaje violento contra los ricos. Ahora le toca a los pobres escuchar la reprimenda y decir, cuidado con vuestras palabras. Por eso dice en el versículo 13, ¿dónde están los que quieren enseñar? O mejor dicho, ¿dónde están los que están lanzando este mensaje, esta propaganda violenta? ¿Dónde estáis? A vosotros me dirijo, dice Santiago. Si quieres mostrar que eres sabio para predicar, si quieres utilizar el púlpito, si quieres mostrar que eres digno de ser oído, muéstralo primero con tu conducta. ¿Quieres enseñar? Enseña aquello que vives. Predica, versículo 17, la paz. Eso es lo que estamos llamados a predicar desde aquí, la paz. A nosotros se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación, no de la revolución, el de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Decirle al mundo que en Cristo tenemos paz con Dios. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre y nosotros estamos llamados a predicar, a decir, a compartir, a vivir la paz. Por eso dice Santiago en el versículo 17, no lleves al pueblo a la muerte. Cuidado con tus predicaciones, con tus mensajes, muestra tu fe con buenas obras. Por eso repite que esa sabiduría y conducta no viene de Dios y por lo tanto no pertenece a los hijos de Dios. Viene del diablo, versículo 15. Esto no nos pertenece a nosotros. Ese tipo de respuesta no es la nuestra, no es la que debemos dar. No viene del Señor. Hermanos, ¿qué le dijo Jesús a Pedro en el huerto de Getsemaní? ¿Qué le dijo Jesús a uno de sus discípulos más cercanos, al apóstol Pedro, cuando éste quiso defender a su Señor cortándole la oreja al siervo del sacerdote? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo inmediatamente a Pedro? Mateo 26, 52. Pedro, ¿qué haces? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada, morirán. Pedro, ¿qué estás haciendo? Pedro, esa no es la respuesta. Así no respondemos nosotros, Pedro. Hermanos, ese no es el camino, porque ese camino solo trae muerte, y Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Este tipo de mensaje no tiene cabida en el cristianismo. Este tipo de mensaje no tiene cabida en la iglesia. No tiene espacio aquí. Son mensajes confusos, dice el versículo 16, perturban a la gente. La iglesia no sabe qué es lo que se le está diciendo, porque a la iglesia no se le puede transmitir confusión, a la iglesia no se le puede dar una de cal y otra de arena, pues estaremos confundiendo a la gente y la gente no sabrá cómo caminar. Nuestro mensaje debe ser, versículo 17, puro. Esto sí es una fuente pura, que echa agua dulce, y solo agua dulce. Por eso nuestro mensaje tiene que ser puro. No debemos bendecir y maldecir al mismo tiempo. No se puede, no va de la mano. Nuestro mensaje debe ser benigno, dice el versículo 17. O sea, que predique lo bueno y lleve a lo bueno.
Debe ser un mensaje, versículo 17, sin incertidumbre, o sea, que lleve a puntos comunes, que acerquemos posturas, que acerquemos a la gente a la verdad, que no la espantemos. Debe ser un mensaje que acerque a la gente al Señor, un mensaje que busque la paz. Hermanos, si queremos que se nos haga justicia, y yo estoy seguro que estamos viviendo días de grandes injusticias, estamos viviendo grandes injusticias a nuestro alrededor, pero si queremos justicia, la violencia, la queja, la protesta continua como respuesta no es la solución. No. Si queremos que reine la justicia, debemos sembrar paz. Debemos sembrar paz, pues eso es lo que al final recogeremos, dice el versículo 18. ¿Queremos paz? Pues entonces sembremos paz. Porque después de haber visto todo el capítulo 3 nos damos cuenta que ambos grupos querían lo mismo. Los violentos y los pacificadores querían lo mismo. Paz. Lo mismo. Buscaban lo mismo. Paz. El problema era el camino que se estaba utilizando para alcanzarla. Ese es el problema. La manera de conseguirlo es el problema. La justicia que ellos buscaban solo se conseguía a través de la paz, dice Santiago. Creemos que para conseguir la paz debemos utilizar, hermanos, las armas de este mundo. Nos han confundido. Se ha metido en nuestro interior, se ha establecido ahí y creemos que para conseguir la paz debemos utilizar las herramientas que el mundo nos da, las armas que el mundo nos da. Y Santiago está intentando en este capítulo 3 transmitir, y yo diría incluso recordarse a sí mismo que pasaba por las mismas circunstancias. Santiago está intentando transmitir y recordarse el mensaje de su hermano Cristo. Estaba intentando transmitir a esta iglesia el mensaje de Cristo y recordarse a sí mismo el mensaje del Hijo de Dios. Esa es nuestra arma, el mensaje del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Bienaventurados los pacificadores. No los revolucionarios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, Jesús, nuestro Señor, Jesús, Dios encarnado, no tomó esa vía jamás. Jamás. Ni en el momento más difícil de toda su experiencia aquí en la tierra, ni en el momento más complicado, más tenso, más triste, más duro que vivió aquí sobre la tierra, donde oró hasta 3 veces, Padre, si hay otro camino. Ni en ese momento Jesús utilizó la violencia. Ahí Jesús dijo, Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora mismo a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿tú crees que yo no podría utilizar la violencia y en un segundo todo esto se acabaría, Pedro? Recordad, hermanos, un solo ángel nos dice, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Un solo ángel acabó con 185.000 personas. Y nos dice Juan capítulo 18, versículo 6, que cuando llegaron a arrestar a Jesús y Jesús dijo, yo soy, todos se cayeron al suelo. Cuando Jesús pronunció, yo soy, todo el mundo se cayó a tierra. Y Jesús está diciendo, hey Pedro, ¿tú crees que yo no podría solucionar esto por la violencia? En un segundo se acabaría. Pero nunca usó esa vía Jesús, aunque podía haberlo hecho. Y hoy nuestro Señor Jesús es más que vencedor. ¿Qué digo yo? Jesús es el Rey. Y nunca utilizó esa vía. Pues hermanos, igual ocurrirá con nosotros. Del mismo modo promete el Señor que ocurrirá con sus hijos. ¿Cómo vencemos el mal? ¿Cómo vencemos la injusticia? ¿Cómo vencemos lo que otros nos hacen? ¿Confiando en nuestra manera de proceder? ¿Confiando en las armas de este mundo? ¿O confiando en el camino de Dios? ¿Cómo vencemos a la presión?
¿Nos vamos a la calle ahora todos a protestar? ¿O nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, ayúdanos? Hermanos, termino con esto. El camino de Dios siempre es la mejor opción en medio de la dificultad. Siempre. La fe en Dios es la mejor respuesta ante la adversidad. Ante la presión, la lengua nos traiciona. La fe nos ayuda, nos protege, nos lleva hacia adelante. La mejor respuesta que podemos dar es la confianza y la fe en Dios. Es la respuesta más certera y segura. Dice el comentarista, en este caso Mu, solo un corazón renovado puede producir un discurso puro. Solo un corazón renovado por Cristo puede producir por su boca un discurso puro. El discurso que constantemente se muestra puro e íntegro, que no 100% perfecto, pero el discurso que se muestra puro e íntegro será la evidencia de un corazón renovado. Hermanos, por eso nuestra enseñanza de hoy, la enseñanza para nosotros hoy no es ¿cómo es mi discurso? Esa no es la enseñanza para nosotros hoy. La enseñanza para nosotros hoy es ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? Porque ahí encontraremos la respuesta y evitaremos que nuestro discurso deje de ser aquello que no agrada a Dios y sea aquello que le glorifique. Hermanos, ante la violencia, y hemos sido impactados por un ataque violento este fin de semana. Ante ese tipo de violencias, no podemos los cristianos responder con más violencia. La lengua traicionó a esta iglesia y ante las injusticias que vivían, se estaban lanzando mensajes que solo estaban destruyendo la iglesia. Ante las injusticias, hermanos, prediquemos el mensaje de paz, el mensaje del Evangelio. Pues cuando las personas se conviertan, entonces habrá verdadera paz, la paz que necesitamos. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por este mensaje claro que tú has traído a nuestras vidas. Señor, sobre todas las cosas, ayúdanos en lo personal a ser capaces de no responder de la misma forma. Ayúdanos a madurar, a crecer en fe. Ayúdanos, Señor, a poder vivir más cerca de ti para que nuestra respuesta a las adversidades y a los problemas sea la respuesta que te agrada. No es sencillo, Señor. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza nos pide tomar la espada. Y yo te ruego que nosotros tomemos tu mensaje. Que la única espada que esté en nuestras manos sea tu palabra. Y que con ella podamos ser más que vencedores. Padre Celestial, ayúdanos como iglesia a poder siempre transmitir un mensaje reconciliador. Te damos las gracias porque hoy estamos en paz contigo. Ayúdanos, Señor, a transmitir esa paz a otras personas, a aquellos que sufren, a aquellos que pasan por circunstancias injustas y difíciles. Ayúdanos a llevar ese mensaje de tranquilidad y de paz que pueda, Señor, animar a estos que pasan duras pruebas. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos gozamos, como hemos dicho, nos gozamos en ella. Nos gozamos en el hecho de que la podamos estudiar y te pedimos que hagas su obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.